va para todos ustedes? Bienvenidos sean a una nueva edición de Córdoba Noticias. Y hoy hay que comentarles que estamos de festejo en Córdoba Noticias porque es el cumpleaños del señor Albarrán. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo va? El saludo para todos ustedes. Bueno, una jornada que nos viene ahí amagando con la lluvia. ¿De realidad de hace cuánto venimos? ¿De hace una semana por lo menos. Sí, 2 o 3 días. Fácil que está el cielo muy cargado, con posibilidades de lloviznas al menos, pero por ahora, salvo algún... Está chispeando. ¿Se sigue usando esa frase? Está chispeando. Bueno, ayer a la noche pasó eso, al menos en Córdoba capital, pero después el resto, nada, ¿eh? Así es, también vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en las calles de Córdoba con diferentes marchas que se están llevando a cabo y la verdad que están generando muchísimo caos en el tránsito. Bueno, vamos a estar contándole esta situación y este caso que conmociona a Córdoba, que tiene que ver, es una de las aristas de la inseguridad, donde los vecinos tratan de procurarse por sus propios medios de defender lo suyo, pero el caso, que vamos a estar hablando con el fiscal y conocer detalles, de este padre que al ver movimientos, aparentemente ingresaba una persona a su domicilio, hace un disparo y finalmente era su hijo, falleció en las últimas horas. El hijo, con lo cual, imagínense toda esta situación en particular. Vamos a estar analizándolo desde el punto de vista legal, si le cabe algún tipo de sanción, obviamente, si estamos hablando de algún tipo de delito para este padre que ya está sufriendo por la pérdida de su hijo, pero también por esta irresponsabilidad de disparar sin tener certeza, ¿no? Es uno de los riesgos de la famosa... justicia por mano propia, defensa por mano propia y demás. Bueno, estas son las otras consecuencias que también se terminan generando. Ya lo desarrollamos en un ratito, ¿eh? También vamos a estar hablando de cómo están los números de la pandemia en Córdoba, porque si bien estadísticamente vienen bajando, el tema es que se están viendo largas filas en los centros de testeo. ¿Cuáles son las alertas y qué es lo que está pasando en Córdoba? Lo vamos a estar desarrollando con un infectólogo aquí en Córdoba Noticias. Vamos a asomarnos a la ciudad de Córdoba para repasar los datos del tiempo antes de poner primera... De verdad, el cielo es extraño. Si uno ve la parte de más arriba de allí de la pantalla, está cielo parcialmente nublado y va haciendo un degradé así y en el fondo, en las sierras, sumamente cargado, como que está a punto de largarse a llover. Por lo pronto, bastante fresquito, 21 grados la temperatura. La humedad en su porcentaje 55%. Ponemos primera en esta edición y lo hacemos a través de los títulos. Murió el chico al que el padre le pegó un tiro en la cabeza. En las primeras horas de este jueves murió en el hospital de urgencias Michael Lautaro Luján, de 19 años, quien se encontraba en estado crítico tras ser baleado en la cabeza por su padre. Las pericias serán claves para determinar las implicancias del hecho. Si se comprueba que el disparo se realizó a corta distancia, podría haber consecuencias graves para su progenitor. Detienen a un niño acusado de robar. Un niño de 10 años fue aprehendido este jueves a la madrugada, acusado de robar en una playa de estacionamiento de Barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba. Según informó la policía, el menor tenía 3.020 pesos, 300 dólares, 50 pesos uruguayos y una piedra. El encargado del estacionamiento se percató que el niño estaba sustrayendo el dinero en un descuido, pero el menor logró darse a la fuga. El oficialismo cedió y hoy se debate el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aceptó el pedido de Juntos por el Cambio de modificar el articulado del proyecto y logró dictamen en el plenario de comisiones en diputados. Quitaron el programa de Guzmán. La sesión será a las 14. Pidieron archivar la causa por vacunas VIP en Córdoba. El fiscal Carlos Casas Nóblega entendió que no hay motivos para continuar con la investigación penal. Destacó que el plan de vacunación fue exitoso en la provincia. Argentina podría cubrir los cereales de Rusia. España y Francia le propusieron a la Unión Europea reemplazar los cereales rusos con los de nuestro país. El impedimento sería que Argentina vende granos genéticamente modificados y Europa busca productos orgánicos.
Faltante de medicamentos en Rusia. Las farmacias de Rusia se están quedando sin insulina y otros productos para la diabetes fabricados en el extranjero. Las compras masivas se deben a que otros dispositivos médicos utilizados se producen en el extranjero, por lo que se teme escasez o una alta inflación. Último día para inscribirse a créditos hipotecarios a tasa cero. La iniciativa 10.000 viviendas dará créditos de 2.400.000 pesos para la construcción de viviendas familiares. El primer sorteo será el 25 de marzo por Lotería de Córdoba. La postulación al crédito se realiza mediante el Ciudadano Digital. 690 nuevos contagios en Córdoba. Del número de infectados, 389 corresponden a Córdoba capital y 301 al interior. Además, se notificaron 3 decesos. Se encuentran internadas 29 personas debido al COVID-19, lo que representa una ocupación del 0,82% de las camas asignadas. La pandemia parece que está aflojando, no solamente en Córdoba, sino en todo el país. Estadísticamente, los números han bajado en cuanto a positivos, internaciones y muertes. Sin embargo, hay algo que está alertando a los cordobeses, que son las largas filas que se ven en los distintos centros de testeo, fundamentalmente en el ex registro civil, donde hace nada más que un par de semanas realmente no había gente para testearse. De repente hay mucha fila de gente esperando realizarse el testeo. Algunos médicos infectólogos lo que señalan es que esto se debe al retorno de las clases presenciales con toda la población en movimiento que esto conlleva. Bueno, a tener en cuenta también de que las cifras que se van reportando tanto a nivel Argentina como particularmente en Córdoba son buenos en cuanto a indicadores, y si uno los compara, por ejemplo, a las cifras que reportaba Córdoba hace un mes atrás, bueno, evidentemente hay un descenso marcado de casos. También hay que decirlo que en muchas situaciones ya la gente no se testea, porque inclusive vale recordar que desde Nación se había seguido un criterio donde si había presencia de síntomas y esa persona había estado en contacto con un caso confirmado de coronavirus, uno debía asumirse como que efectivamente estaba contagiado. En este escenario se produce el descenso de cantidad de testeos y esas largas filas dejaron de verse, pero este fenómeno que está ocurriendo en los últimos días llama la atención, donde las filas de a poquito empiezan a ser más largas. Justamente ya lo tenemos en línea al director del Hospital Rawson, Miguel Díaz, para que nos comente cómo está la pandemia en Córdoba. ¿Cómo está Miguel? Joel y Belén los saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Gracias a usted por su predisposición de siempre. Queríamos consultarle acerca de los números de la pandemia, porque justamente lo que comentábamos recién es que si bien se ha notado un descenso en las camas críticas fundamentalmente, una baja en los casos y en las muertes, ahora lo que se está viendo son filas en los centros de testeo, algo que era una postal que hacía días que no se veía. Sí, fundamentalmente hay que tener en cuenta que el número de casos de COVID ha disminuido en forma importante. Estamos todavía en franca desescalada de casos. Hoy tendríamos que considerar a los fines de la pandemia el número de nuevos casos diagnosticados por día, el número de internaciones por COVID y el número de ocupación de camas, tanto críticas como camas no críticas, en el sistema por COVID. Estas tres variables han disminuido en las últimas semanas en forma importante e insisto que estamos en una desescalada importante de casos. A la par de esto, están empezando a circular otros virus respiratorios que no habían estado circulando o no circularon en forma importante durante estos 2 años, producto del confinamiento, de las medidas preventivas, de la cuarentena. Entonces, era esperable, como sucedió en el hemisferio norte también, un aumento de la circulación de estos virus y, por supuesto, que las personas van a exponerse a estos virus y es lo que estamos viendo ahora, es decir, síntomas respiratorios que
personas con síntomas respiratorios que concurren a distintos lugares de testeo para hacerse el hisopado correspondiente, porque está incorporado ya esto en la práctica habitual ante síntomas respiratorios, ¿no? Doctor, ¿la opinión médica sigue siendo la misma? ¿Recomendar al ciudadano que tiene estos síntomas ir a testearse para descartar que es coronavirus y eventualmente sea otro virus? Sí, por supuesto. Por otra parte, en todo el país se está haciendo lo que se denomina vigilancia ampliada de virus, no solamente de SARS-CoV-2, es decir, del virus que produce la COVID, sino de otros virus respiratorios, incluyendo el virus de la gripe y el virus sincicial respiratorio. Hay centros en el país que ya está determinado cuáles son los que están trabajando en esto. Desde hace más o menos 10 días se viene trabajando en esta vigilancia intensificada. Sabemos, porque ya se ha comunicado y lo ha comunicado la OMS también, que hay una circulación de virus influenza en forma más temprana. De hecho, acá en el Hospital Raus hemos tenido 4 pacientes internados por influenza y una ocupación de camas COVID prácticamente muy baja si lo comparamos con meses anteriores. Doctor, y en este contexto le consulto, ¿qué opina acerca de que, por ejemplo, se retire el barbijo al aire libre en las clases de educación física y este cambio de protocolo en los boliches? ¿Son medidas acertadas? Bueno, yo personalmente creo que el tema del barbijo es un tema que uno debiera incorporar en forma sustancial. Es una medida preventiva muy eficaz, muy barata, y que depende fundamentalmente de las personas. Muchas veces hay como una reacción a no usar este tipo de barbijo, pensando que es una imposición o pensando que es coartar las libertades individuales, nada de eso, sino que es una medida preventiva. Si lo extrapolamos a las infecciones de transmisión sexual y el VIH, el preservativo es una medida, por ejemplo, preventiva, un método de barrera. El barbijo, en el caso de infecciones respiratorias, es un método de barrera, es un método preventivo y debería ser incorporado en ciertas situaciones a toda la comunidad. ¿Cuáles serían las situaciones? Bueno, circulación de virus respiratorios en forma importante, en brotes, como puede ocurrir ahora con influenza, como sucedió con SARS-CoV-2. Cuando hay personas que no están vacunadas contra SARS-CoV-2, cuando hay personas que tienen riesgo de adquirir enfermedad grave por cualquier virus respiratorio, bueno, son indicaciones, o cuando se está en ambientes cerrados. Entonces, yo creo que esto es una cuestión también individual que debe incorporarse. Uno sabe que por ahí a lo mejor ir a un boliche y usar el barbijo, digamos, es dificultoso, pero creo que es una medida preventiva. Más allá de eso, la situación epidemiológica actual permite ciertas flexibilizaciones y, como ha sucedido a lo largo de toda la pandemia, en base a los datos, a los números, al comportamiento y a lo que dijimos al principio, que es la ocupación de cama y nuevos casos, se tomarán las medidas que se crean necesarias, ¿no? Doctor, es todo un desafío ahora sacarle un poquitito, si me acepta el término, de protagonismo a lo que fue el COVID-19 para recuperar las tradicionales campañas, por ejemplo, de vacunas antigripales y demás, porque en estos 2 últimos años da la sensación donde solo hubo COVID. Sí, esto es un fenómeno que se ha producido en todo el mundo, ¿no? Pérdida de personas que tienen distintas patologías, muchas veces patología crónica que no ha sido asistida convenientemente, y el sistema sanitario, diría, en el mundo ya está, digamos, ocupándose de esto, de tratar de recuperar todas aquellas personas que han perdido atención. Si uno se fija en el exceso de mortalidad, ha sido importante en estos 2 últimos años por otras patologías, de manera que hay que acomodar de nuevo el sistema sanitario para esto. Bueno, en ese sentido, en los países subdesarrollados, países con economías resentidas, esto es más notable, de manera que todo el sistema debe apuntar en este momento a esto, es decir, no solamente atender COVID, sino asistir a personas con otras enfermedades transmisibles sobre todo y no transmisibles. Muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación con Córdoba Noticias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.
Allí lo teníamos al doctor Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, un nosocomio referente en materia de asistencia a pacientes con COVID-19, justamente hablando de los números de la pandemia y este descenso en las camas críticas. Bueno, y a prestarle atención a las otras patologías, a los otros virus. La recomendación, así usted siga sospechando que lo mejor es un resfrío estacional, es testearse por las dudas para descartar de que no sea COVID y bueno, eventualmente hacer la consulta posterior al médico para ver de qué virus o el contagio de qué tiene esta persona que tiene algunos síntomas en las vías respiratorias. También vale decir que hay muchas personas que ya se han recuperado, han transitado el COVID-19, pero le han quedado síntomas persistentes. Por eso también hay gente que realiza los testeos para comprobar si se ha contagiado nuevamente de COVID o si son síntomas que le han quedado en el organismo. Con esta información nos vamos a una breve pausa y ya continuamos con más. En este mundo dividido, nos quieren etiquetar de un lado o del otro. Agotador. Por eso cuando dicen Hades no va con el café, golazo. O Hades es solo soja, verso. Tenemos semillas, almendras y más frutas. Porque al igual que vos, no nos dejamos etiquetar. Hades. En el departamento Ixchilín, el gobernador Juan Schiaretti habilitó la repavimentación de la ruta provincial 16 entre Dian Funes y Villa Tulumba y anunció mejoras para el tramo que va desde San José de la Dormida hasta Las Arrias. Además, entregó un aporte económico a la municipalidad de Tulumba para construir cordón cuneta, adoquinado y badenes sobre calle Almirante Peirano. Seguimos trabajando en las rutas de la provincia para sumar tranquilidad y seguridad a quienes las transitan. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. El Instituto INSES Argentina te invita a formarte como terapeuta en descodificación biológica emocional. La formación anual comienza el sábado 12 de marzo, 9 horas, de forma presencial y online. Solicita más información al 351-672-9310 o en insesargentina@gmail.com. Antes la basura llegaba hasta las veredas de las casas, nos inundaba con la basura y el olor, y ahora estamos bastante agradecidos con el intendente, ya que tenemos una plaza muy buena para los chicos, para el barrio. Esta plaza cambió el barrio, esto era un baldío todo lleno de mugres, muy bueno como ha quedado y bienvenido sea para los niños. Esto fue un abandono completo en gestiones anteriores y hoy en día los niños pueden disfrutar y tener de una plaza, de un playón, de una canchita de fútbol. Gracias, Martín, por no olvidarte de estos lugares. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Con Alcance Planes, vos podés ser uno de los miles alcanzadores de deseos. Alcanzá tu casa, auto, moto o lo que quieras, con una cuota mensual mínima y cuando salís adjudicado, no pagás más. Con Alcance Planes es más fácil. Dale, sumate vos también. alcanceplanes.com.ar. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coaseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afíliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0351 155 57 63 76. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Hay ríos, montañas y lago. Hay paseos, fiestas y teatros. Hay noche, hay día y alegría. Hay verdes, hay sol, hay verano. En la ciudad más linda del país, Villa Carlos Paz, te espera con todo. Temporada 2022.
Con Alcance vas a encontrar planes de ahorro a tu medida. 25 años cumpliendo el sueño de los argentinos. Ahora Alcance está mucho más cerca. Ingresa en www.alcanceplanes.com.ar y empezá a ahorrar. El viceintendente Daniel Pacerini presidió la sesión inaugural del periodo legislativo 2022 en la Escuela Primaria Municipal Alicia Moró de Villa El Libertador. El Consejo Deliberante pondrá en marcha proyectos innovadores que continuarán transformando a Córdoba. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Continuamos con la información en Córdoba Noticias y es momento de más títulos. Río Cuarto, incendio de automóvil. El hecho ocurrió el día miércoles por la tarde en la ex Ruta 36. Se alertó a personal policial y bomberos voluntarios ante el incendio de un automóvil conducido por un hombre de 54 años de edad, quien iba acompañado de su hija. Ambos resultaron ilesos. Oncativos se llevaron 900.000 pesos. La policía investiga el robo del dinero y varios cheques de la firma SICA que fueron sustraídos de la caja fuerte de la empresa. El hecho ocurrió este miércoles. Los delincuentes ingresaron por una ventana del comedor. El robo fue advertido por el dueño de la empresa, que notó el faltante de dinero. Salimos ya mismo a las calles de Córdoba para ver qué es lo que está sucediendo con las manifestaciones que están provocando un caos en el tránsito. Más detalles con Nahuel Granja. Chicos, aquí nos encontramos en Puente Centenario, una jornada de marchas y protestas en la ciudad de Córdoba que han comenzado en esta mañana temprano y que van a continuar prácticamente hasta las 7, 8 de la noche. Es contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aquí estamos junto a Emanuel Berardo. Bueno, Emanuel, ¿por qué es la marcha y la movilización de hoy? Estamos movilizando porque en el Congreso Nacional se está discutiendo y votando un pacto de entrega de los recursos nacionales que no van a beneficiar a ningún trabajador, sino que va a hacer un cogobierno del gobierno de Fernández con el FMI, que va a auditar las cuentas cada 3 meses. Todas las semanas se tiene que pasar informe y el FMI va a dictar la política económica del país, evidentemente beneficiando los intereses del Fondo Monetario Internacional y no del conjunto de los trabajadores. A días de que se anunció que ahí va a haber un acuerdo, subieron las naftas, está planteado un nuevo tarifazo, está planteado un techo salarial de 40% cuando la inflación va a ser del 50 o el 60%, y con este pacto no va a haber planes de vivienda que generen puestos de trabajo, no va a haber recorte, por ejemplo, en la asistencia social, y va a haber recorte, como ya lo hubo, de 10.000 millones de pesos en el PAMI. Esa es la política que se está votando, con la que acuerda el oficialismo y la oposición patronal. Y Schiaretti, que dijo que no iba a votar este acuerdo, fue a votar este acuerdo porque tienen la misma política. Gracias. Bueno, le vamos a mostrar la cantidad de gente que hay en esta marcha. Puente Centenario lograron, a través del operativo policial, que se corte solamente media calzada, pero cuando comiencen a marchar, cuando comiencen a circular los manifestantes, va a ser imposible sostener la media calzada, así que se esperan cortes en las calles de Córdoba, que van a continuar, repetimos, durante toda la tarde. No va a terminar la marcha a las 14:15. Esto va a seguir por lo menos hasta las 19:20 de hoy, porque a las 17 horas está previsto también que se sumen otras agrupaciones sociales. Así está la situación hoy en el centro de la ciudad de Córdoba, en una jornada de marchas y protestas. Ya volvemos en un ratito. El agradecimiento a nuestro compañero Nahuel Granja. Caos en el centro, no importa cuando escuches esto, no importa cuando veas esto, porque la verdad que es una figurita repetida que se ve todas las semanas y varias veces durante la semana. Así que bueno, para aquellos que nos están siguiendo por la radio, tratar de evitar sobre todo este acceso por el Puente Centenario, porque está bastante complicado en estos momentos. Vamos a continuar con la información que tiene que ver con los servicios. Probablemente le va a ser de mucha utilidad, así que presta atención.
En cuanto a jubilaciones y pensiones, cobran los haberes menores a 36.676 pesos el día de hoy con los DNI terminados en 1. Mañana lo harán los DNI terminados en 2. Complemento para el salario familiar. Hoy jueves cobran los DNI terminados en 1, mañana viernes los DNI terminados en 2. Asignación universal por hijo, hoy cobran los DNI terminados en 0 y mañana los DNI terminados en 1. Asignación por embarazo, hoy jueves cobran los DNI terminados en 0, mañana viernes los DNI terminados en 1. Atentos con respecto a las becas Progresar, les recordamos que es para jóvenes entre 18 y 35 años, cuyo objetivo sea finalizar sus estudios de nivel secundario y educación superior. Y además también van a poder inscribirse los interesados en la carrera de enfermería. Requisitos e inscripciones en la página de ANSES. Información importante que tiene que ver con cortes en el tránsito en Circunvalación y Rancagua. Esto es porque Camino de las Sierras está realizando trabajos de ampliación del distribuidor. Se sugiere, por supuesto, a los automovilistas utilizar vía alternativa a Rancagua para desplazarse en el mismo sentido. Por ejemplo, utilizar la avenida Capdevila. Es momento de hacer una nueva pausa en esta edición de Córdoba Noticias, pero quédese ahí que ya continuamos con más.